Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Vamos a empezar con la clase virtual correspondiente a la etapa 11. Y vamos a hacerlo con el segundo principio de la termodinámica. El trabajo mecánico se transforma rápidamente en otra forma de energía, como en energía potencial, elevación de un peso, en energía cinética, aceleración de una masa, en energía eléctrica, con un motor eléctrico, y finalmente en rozamiento, proceso disipativo que transforma el trabajo en calor. Estas transformaciones de trabajo mecánico en calor se pueden realizar con un rendimiento del 100%. Pero el proceso inverso no ocurre. El calor no se transforma íntegramente en trabajo mecánico. Este tema nosotros ya lo habíamos conversado. Todos los esfuerzos para diseñar un proceso de conversión continua y completa de calor en trabajo, energía mecánica o eléctrica han fallado pese a las mejoras que se han hecho en los aparatos empleados, por lo que el rendimiento de conversión no suele superar el 40%. El desarrollo de la ciencia de la termodinámica, y más en concreto del segundo principio, vino motivado por la necesidad de aumentar el porcentaje de trabajo mecánico producido para una determinada cantidad de calor absorbido. Existen varias definiciones para el segundo principio, hechas en forma de enunciados. Nosotros vamos a ver el enunciado de Kelvin Planck para máquinas térmicas y el enunciado de Clausius para las máquinas refrigeradoras. Máquinas térmicas. ¿Cuáles son las máquinas térmicas? Para que ya empiecen a tener una idea, son los motores de los autos y las turbinas de los aviones, por ejemplo. Enunciado de Kelvin Planck. Dice: es imposible mediante un proceso cíclico transformar completamente en trabajo mecánico el calor absorbido por un sistema. Esto implica que la cantidad de energía que no ha podido ser transformada en trabajo mecánico debe cederse en forma de calor a otro foco térmico. Es decir, una máquina térmica debe trabajar al menos entre dos focos térmicos. Esto es muy importante. Como podemos ver en el esquema, tenemos el foco caliente que está a una temperatura T1 y el foco frío que se encuentra a una temperatura T2. El foco frío no significa que tiene que estar a temperatura bajo cero. Lo que indica el foco frío es que está a menor temperatura que el foco caliente. El foco caliente puede estar a 1000 grados centígrados y el foco frío ser, por ejemplo, de 250 grados centígrados. Bien, acá tenemos la máquina, un motor, una turbina, y lo que hace es absorber del foco caliente una determinada cantidad de calor, Q1. De ese calor Q1, una parte que está alrededor del 40% se convierte en trabajo, energía mecánica. Mientras que el resto del calor, Q2, lo que sobra, va a parar al foco frío. Para los que más o menos tienen una idea, el foco caliente vendría a ser cuando la chispa enciende la mezcla de combustible en un motor, de esa chispa obtiene el calor Q1, parte lo convierte en trabajo y parte va al foco frío, que en este caso el foco frío va a ser el medio ambiente, el aire. ¿Cuál va a ser el rendimiento de una máquina térmica? El rendimiento teórico. Acá está cómo se representa el rendimiento con la letra eta, que tiene una N, parece una N con una patita un poquito más larga. Como la máquina debe trabajar en ciclos, sabemos que la variación de energía interna es nula. Habíamos dicho que la energía interna era una función del estado,
como vuelve al estado inicial, no hay variación. Entonces, el trabajo obtenido será la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. El trabajo va a ser igual a Q1, el calor que absorbió, menos Q2, el calor que cedió al foco frío. El objetivo de una máquina es aumentar la relación entre el trabajo producido y el calor absorbido. Y así se define el rendimiento como el cociente entre ambos. O sea, el rendimiento va a ser igual al trabajo sobre el calor absorbido. Como siempre, el trabajo va a ser menor al calor absorbido. Recuerden que todo esto se mide en unidades de energía. Siempre será el rendimiento menor que 1. El rendimiento se puede expresar en porcentaje multiplicando el valor obtenido por 100. Para las máquinas térmicas más comunes, este rendimiento se encuentra en torno solo del 20 al 40%. Y acá lo que tenemos es otra forma de expresar el rendimiento, en donde reemplazamos el valor del trabajo por la diferencia de calores. Entonces nos va a quedar Q1 menos Q2 sobre Q1, distribuimos Q1 y entonces nos queda 1 menos Q2 sobre Q1. Simplemente es otra forma de expresar el rendimiento de una máquina térmica. ¿Cuál es la definición de máquinas térmicas? Son dispositivos cuyo objetivo es convertir calor en trabajo. Para lograrlo se utiliza una sustancia de trabajo, vapor de agua, aire, nafta, etc., que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica para que la máquina pueda funcionar de forma continua. A través de dichas transformaciones, la sustancia absorbe calor de un foco térmico que luego transforma en trabajo, como recién lo hemos visto. Ahora vamos a ver lo que son las máquinas refrigeradoras. Nosotros no vamos a entrar en mucho detalle con esto. Nosotros vamos a ver las máquinas térmicas, pero es importante saber cuál es la diferencia. Ya sabemos desde principio de año que el flujo de calor entre dos cuerpos en forma espontánea siempre tiene lugar del cuerpo más caliente al más frío y nunca en sentido contrario. Y aquí viene el enunciado de Clausius. No es posible el paso de calor de un cuerpo frío a uno caliente sin el consumo de trabajo. Esto implica que para extraer calor de un foco y trasladarlo a un foco que está a una temperatura superior, es necesario consumir trabajo. Por ejemplo, de las máquinas refrigeradoras tenemos las más comunes, las heladeras, los aire acondicionados. Y tenemos el mismo esquema que para la máquina térmica, pero en este caso vamos a tener un refrigerador que va a extraer un calor Q2 del foco frío, pero lo extrae consumiendo trabajo. ¿Ven? Este trabajo lo obtiene del motor eléctrico y lo envía al foco caliente en forma de Q1. En los refrigeradores hablamos de eficiencia, que se indica con la letra epsilon. Un refrigerador se optimizará reduciendo el trabajo consumido para la misma cantidad de calor extraída del foco frío. Entonces la eficiencia será Q2 sobre el trabajo, o sea, el calor extraído sobre el trabajo consumido. Como siempre el trabajo es distinto de cero, entonces siempre la eficiencia será menor a infinito, porque si esto fuera cero, un número sobre cero da infinito. Como esto siempre tiene un valor, entonces la eficiencia siempre será menor a infinito. La definición de una máquina refrigeradora. Un refrigerador es un dispositivo cuyo objetivo es extraer calor de un cuerpo a una cierta temperatura y cederlo a otro que se encuentra a una temperatura superior. Para ello utiliza una sustancia de trabajo, vapor de agua, aire u otras sustancias, que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica
para que pueda funcionar de forma continua. Recién les dije que nosotros nos vamos a dedicar a describir los motores térmicos. Pero los motores térmicos se pueden clasificar de dos formas. Los motores de combustión externa, los MCE, o sea, la combustión se produce fuera del motor, y acá tenemos la clasificación, o los motores de combustión interna, los MCI, en donde la combustión se produce dentro del motor. Y esta clasificación puede subdividirse en motores de combustión interna alternativos, rotativos o de reacción. En los alternativos tenemos los que utilizan los vehículos, autos, camiones y motos. Los de encendido provocado, lo que normalmente llamamos nasteros o explosión, y los de encendido por compresión, que son los llamados diésel. Luego tenemos los rotativos, que a su vez se subdividen en volumétricos, que son los motores rotativos tipo Wankel, o las turbomáquinas, que son las turbinas de gas de ciclo abierto. Y luego tenemos los motores de combustión interna a reacción, los aeroreactores, más conocidos por turbinas, que vienen con compresor, el turborreactor, el turbofán, el turbohélice, o sin compresor, el estatorreactor o el pulsorreactor. Y en esta clasificación los últimos son los cohetes químicos con propulsante líquido o sólido. Todo lo que están indicados con asterisco son los motores térmicos que nosotros vamos a describir. Y vamos a comenzar por los motores de combustión interna alternativos, los MCIA. Podemos situar el nacimiento de los motores de combustión interna alternativos como los que se fabrican actualmente en el año 1876, cuando el alemán Nikolaus Otto solicitó la patente titulada Gasmotor, obtenida a nombre de la Gasmotorenfabrik Deutsch, que es obviamente de Alemania. Los motores de combustión interna alternativas son máquinas volumétricas, o llamadas también de desplazamiento positivo, o sea, que el fluido de trabajo está contenido dentro de un recinto delimitado por paredes móviles que al desplazarse modifican el volumen de la masa de fluido que circula por el motor. O sea, el fluido, mezcla de combustible y aire, se expande o se comprime dentro de un cilindro por medio del movimiento de un pistón. Los ciclos sobre los cuales se basan el funcionamiento de los motores se clasifican en ideales e indicados o reales óptimos. El ciclo ideal está constituido por transformaciones reversibles. Como sabemos, las transformaciones reversibles 100% no existen y por lo tanto son idealizaciones que no se pueden obtener en la realidad. Y luego tenemos los ciclos indicados o reales óptimos. Es aquel que realmente recorre un motor. Se determina mediante un aparato indicador que traza el diagrama de la presión existente en el cilindro a medida que el pistón realiza su recorrido. Ahora vamos a ver el ciclo de los motores de combustión interna alternativos, aquellos que son de encendido provocado, nafta GNC. Su funcionamiento se basa en el ciclo Otto. Hay dos tipos de motores que se rigen por el ciclo de Otto: los motores de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Los de 2 tiempos más usualmente son usados en las motos, y los de 4 tiempos más usualmente son usados en los autos. Bien, acá tenemos el ciclo Otto ideal y acá tenemos el ciclo Otto real. El ciclo consta de 6 transformaciones: EA, AB, BC, CD, DA, AE. Pero estas dos transformaciones
EA y AE no son parte del proceso termodinámico. Este es el proceso termodinámico. Pero estas dos transformaciones son fundamentales para el cambio de la mezcla que se va a usar, la mezcla de combustible que se va a usar para obtener el calor. Entonces, empezamos. EA es la admisión a presión constante de la mezcla de combustible con el aire. AB es una compresión adiabática que se produce a entropía constante. BC es una isócora y en este lugar es donde se produce la combustión de la mezcla y esa combustión le brinda a la máquina el calor Q1, o sea, el calor del foco caliente. Aquí viene a estar el foco caliente, la chispa que produce la explosión, la combustión, y entonces absorbe la máquina Q1. CD es una expansión adiabática, también a entropía constante, y es la transformación en el cual el motor me entrega trabajo. Acá está indicado que me entrega trabajo. DDA es otra isócora, donde comienza el escape, y es donde se produce la cesión del motor del calor residual, o sea, el Q2 que habíamos visto. Acá se produce y sale el calor. Luego tenemos la transformación de A a E, en donde que es el escape, donde se produce el vaciado de la cámara a presión constante. O sea, es donde salen los gases quemados por el escape del vehículo. Y acá podemos ver las diferencias que hay entre el ciclo ideal y el ciclo real. Acá tenemos nosotros, este ciclo es para motores que no tienen turbos, eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que provoca el turbo. Esto es a presión constante, se produce la admisión de la mezcla aire-combustible, luego la compresión adiabática, luego la isócora donde absorbe Q1, la expansión donde entrega el trabajo y comienza el escape cediendo el calor Q2 y haciendo salir los gases de escape para volver a empezar el ciclo. Bien, hasta acá llegamos por hoy. Les vuelvo a repetir que deseo que estén todos bien, que se sigan cuidando. Aquellos que están atrasados y pueden hacerlo, vayan mandando los trabajos para ponerse al día. Les vuelvo a repetir si no tienen inconvenientes. Si Dios quiere, dentro de poco, ojalá podamos volver a encontrarnos en el instituto. Y bueno, les mando un abrazo muy grande.